Nim Nubirao Mayele Ashipel Washiguan Pai Pai, Chumi Samera Tugucha, One Meresei, Muingualum Escapuramba Mik Ilaga. Procuraduría General de la Nación. Manejo informativo de la crisis política en Bogotá por parte del Canal Capital abre debate entre medios públicos y los grandes medios privados. Cancuama TV, la televisión indígena en crisis por ausencia de políticas para apoyar la comunicación propia de los pueblos indígenas. Pese a las inclemencias del clima y los cobros por parte del gobierno, la emisora La Voz de los Aguá lucha por mantenerse al aire. Construcción de distrito de riego del Triángulo del Tolima enfrenta a indígenas pijaos con empresa constructora por hallazgo arqueológico. Sistema indígena de salud propia e intercultural en Bogotá busca articular la medicina tradicional indígena con la medicina convencional. Colombia Nativa. Informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. ¿Qué intereses tienen los medios de comunicación en el tratamiento de la información? ¿Qué diferencias existen entre los medios privados, públicos y comunitarios? Las respuestas con Didier Chirimuscay. Tialisbet, Niwamtra Niwam Pai Pai, Nerruan Mereno Murasio Lutete Garbe, Tabgamuyasan, Canal Capital One, Karubi, Gustavo Petrun, Weri no Curri, Trunun, Menrapure Ranja, Nermarchandino Curri. No puede haber monopolio de información, ni estatal ni privada. Empezamos a vivir días de historia. Las transmisiones de los discursos del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, luego de su destitución por parte del procurador, no solo generaron una alta audiencia para el canal público del distrito, sino una dura arremetida de algunos periodistas de medios privados en contra del Canal Capital. Los ataques que se han presentado contra Canal Capital o contra algunos de los periodistas deben siempre tener en cuenta que está primero la ciudadanía y quizá Bogotá no se hubiera enterado de qué pasó el 9 de diciembre si no hubiera sido por el cubrimiento que hizo Canal Capital. Pero, ¿de qué manera se regula la televisión colombiana? Desde el año 2012 hay una ley que designó en la Autoridad Nacional de Televisión la vigilancia y control del servicio de televisión. Esta reemplazó a la Comisión Nacional de Televisión. ¿Sí? Son las entidades estatales encargadas de la vigilancia de la televisión pública y privada, también regulada por la Ley 182. Entonces, ¿en qué se diferencia la responsabilidad de los medios privados y de los públicos a la hora de emitir este tipo de sucesos? Lo que en la Constitución y lo que en la democracia colombiana nos exige en materia de televisión y en materia de comunicaciones, que es el de democratizar la palabra, democratizar la información, hacer pluralidad en los puntos de vista. Esta no es una manifestación más. Si informar a la ciudadanía es el fin último de las noticias, entonces, ¿está cumpliendo la televisión con su responsabilidad social? Hay un debate muy profundo sobre ese tema. Hay descontento de parte de sectores de la sociedad sobre la información, cómo se está manejando en los canales privados, hay un descontento de sectores privados sobre el surgimiento de canales públicos como alternativa a esa información, que ha sido tratada más como mercancía que como un derecho. Colombia Nativa consultó con el director de noticias de uno de los medios críticos al canal público de Bogotá, pero este se refirió en general a la libertad de prensa. La ANTV no debe tener una posibilidad, una política de participación, de intervención en la definición de los contenidos de ningún medio. Canal Capital es un medio de televisión pública, y en ese sentido pues tiene, digamos, unas responsabilidades un poco diferentes. Saludamos ahora a Marte de Bosa. A mí me parece que la mejor regulación es la audiencia. Me parece que siempre que se busca, siempre que se habla de la intervención en aras de supuestamente un interés general, en el fondo hay un interés particular. La paz merece más de una movilización. ¿Qué se requiere en Colombia para que la ciudadanía esté bien informada? ¿Es necesaria una regulación igualitaria para los medios privados, comunitarios y públicos, tal como se ha implementado en otros países de la región? Cuando vienen las legislaciones de medios, vienen estas regulaciones y hay un empoderamiento de los otros medios que no son los comerciales. Hablamos de los comunitarios y hablamos de los públicos. Sin embargo, los ataques al Canal Capital continúan.
Desde hace varios días se viene rumorando sobre una acción del procurador Ordóñez en contra de su director Holman Morris, quien además fue amenazado recientemente. Mientras tanto, el debate continúa y el canal público sigue informando. Hoy vamos a hablar sobre el papel de los medios de comunicación en contexto de paz. Profesor Alexander Torres, hablemos sobre el ejercicio o el papel de la comunicación en Colombia en un contexto de paz. Bueno, yo empiezo por la diferencia que hay que plantear entre los medios públicos y los medios privados. Yo pienso que en Colombia apenas estamos empezando a entender el formato y el papel de los medios públicos. Realmente lo que hemos vivido históricamente es el papel de los medios privados y uno tiene que tener claro que estos medios privados pues tienen intereses muy particulares, así su razón social sea pública, y estos intereses particulares pues están de mano de unas élites que históricamente han estado en el poder económico sobre todo. El papel del medio público es muy distinto al medio privado. El papel del medio público no es tanto ganar plata, sino hacer inversión y acción social. Doctor, en ese caso, el papel del periodista que está ligado a esos medios privados. Pues el papel del periodista, tanto en público como en privado, tiene que ser la ética profesional. Tiene que ser la transparencia, tiene que ser la información. Una cosa es informar y otra cosa es orientar. El papel de los medios de comunicación informativos es transmitir una noticia, pero en debates de opinión también es orientar la opinión sobre uno u otro tema. ¿Le puede incomodar a los canales privados el proponer una agenda noticiosa? Vayamos al caso de Petro, donde después de la decisión del procurador la audiencia pues tuvo mucho rating, por decirlo. Estos medios privados defienden esos intereses económico-políticos suyos y entonces muy seguramente van a salir también o a no informar o a desinformar o a informar con cierto ángulo sobre la noticia. Y yo creo que también, yo reitero el papel de la ciudadanía porque uno tiene que tener claro ese ángulo, porque uno sabe que son privados. Doctor Ricardo, ¿se cumple lo que dice la Constitución, la pluralidad de apertura en ejercicios de comunicación, de canales en Colombia? ¿Se garantiza No siempre. Yo creo que la pluralidad depende de los intereses de los canales. Y en eso es responsabilidad más bien del gobierno vigilar que los canales privados, que son canales en concesión porque son frecuencias del Estado, le den a la opinión pública la información veraz y establezcan la neutralidad que le permita a la opinión pública hacer un análisis y tomar su propia decisión. El canal público tiene otro interés y es un poco lo que comentábamos antes, poder como crear el punto de equilibrio de la balanza de lo que no informa el privado, lo informa el público. ¿Se requiere una legislación que dé apertura a estos espacios, por ejemplo, en Colombia? Estos intereses de los que hemos hablado allí, pues es obvio que los mismos intereses se van a cubrir en términos de esa alianza de economía, política y medios de comunicación. Pero cuando, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Ecuador, el político ha surgido de clases populares, claro, rompe ese matrimonio, rompe esa alianza y resulta que entiende de manera directa que los medios son un agente más del conflicto. En ese caso también pues han habido pues monopolios de información de los privados. Lo que hicieron dar esta apertura pues fueron en contra de los medios privados, en contra de los intereses. ¿Qué puede pasar algo lo mismo en Colombia? Claro, o sea, porque yo estoy expresando cómo tanto en Venezuela como en Ecuador lo que teníamos era presidentes que surgen electos por voto popular, pero vienen de extracción popular, mientras que en Colombia no hemos tenido eso. Entonces, realmente la legislación sobre medios acá puede ser muy laxa en la medida en que no necesitamos controlarlos porque estamos hablando de un mismo paquete. Entonces, ¿se está garantizando ese cubrimiento de lo que se está dando en La Habana? Mi invitación, por ejemplo, en materia de medios de comunicación, que no solamente nos salgamos satisfechos con el comunicado general que se nos da, sino que haya más investigación de qué es lo que se ha dado para socializar realmente los acuerdos. Un acuerdo de terminación del conflicto que no esté socializado, que no lo conozca el país,
es un acuerdo débil y no duradero. Agradecemos a nuestros panelistas, Víctor G. Ricardo y el académico Alexander Torres San Miguel de la Universidad Santo Tomás. Me enteré y te lo cuento. Me enteré que según el último diagnóstico integral de emisoras indígenas realizado por el Fondo de Comunicaciones, el Ministerio de Cultura y la UNIC, existen 34 emisoras indígenas con licencia de funcionamiento, de las cuales el 38% se encuentra en estado regular y el 10% no está funcionando. También me enteré que tan solo el 3% tiene acceso a Internet. La falta de financiación hace que cada año las emisoras deban salir del aire. Jaimanda Guillanchi, Rimanchi, Tucuyatún, Yactacunamanda, Chasquicuna Micanchi. Hoy queremos recordar el trabajo de Cancuama TV, una experiencia que evidencia que no existen garantías suficientes para ejercer el derecho a la comunicación. Desde el territorio cancuamo, Walter Ariza. Sí, Lisbeth, los medios de comunicación son fundamentales en los procesos de reconstrucción de identidad de los pueblos indígenas en Colombia. Sin embargo, durante todo este tiempo no ha sido posible hacer que estos procesos puedan continuar. El ejemplo de Cancuama Televisión es uno de los tantos que hay en Colombia. Muchos procesos de comunicación para los pueblos indígenas y otras etnias en Colombia se están viendo afectados por la falta de apoyo institucional y de garantías para un sostenimiento eficaz de los medios de comunicación en los territorios. Es el caso de Cancuama TV. Cancuama TV es un proyecto que irrumpió en el escenario del pueblo indígena cancuamo, una propuesta de la Comisión Nacional de Televisión. Digamos que una propuesta piloto, experimental, de mirar cómo se podía desarrollar en el país una propuesta de canal étnico, cómo puede implementar a partir de la televisión procesos que ayuden el proceso de recuperación cultural. El 16 de mayo del 2008, en la comunidad de Atanques, ubicada en el resguardo indígena Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, se inauguró el primer canal de televisión indígena del país. Esto fue todo un boom. Cancuama TV, el primer proyecto piloto de televisión étnica y que se dio a conocer a nivel nacional, ¿no? Nos capacitamos más de 50 personas, pero empezamos a consolidarnos en un equipo, en producción como tal, había básicamente un equipo de 15 personas. En principio, el canal recibió recursos de la Comisión Nacional de Televisión, el apoyo del Ministerio de Comunicaciones, del Canal Regional Telecaribe y otras empresas de comunicaciones, pero la falta de continuidad y claridad en los procesos de operación, producción y capacitación ha llevado a que Cancuama TV deba salir del aire. Todo ese mugrero que está ahí lo mandó Caracol. Nada de eso funcionaba. Cierto recurso que había de nosotros se utilizó para poder traer esos equipos, que finalmente ninguno sirvió. De pronto nos da tristeza porque, o sea, si la gente hubiese sabido la emoción que nosotros sentimos al principio cuando nos trajeron todos estos equipos, o sea, esto era una alegría inmensa para nosotros porque por fin íbamos a empezar a hacer lo que nos habían enseñado, ¿no? Pero sin apoyo como tal para el grupo, o sea, no es posible, porque cada quien igual ya tiene sus responsabilidades. Si Cancuama TV era un proceso experimental o piloto, lo primero que tenemos que notar es que no contó con un apoyo fuerte como para lo que estábamos planteando. Pero sí se notó una falta de voluntad clara por parte de la Comisión Nacional de Televisión en su momento. Lo que nos venía atrás al frente eran los hermanos indígenas tradicionales con el fin de quitarnos del territorio. Ha sido un canal muy importante para nuestro resguardo, para nuestra etnia Cancuama. Nos informa y nos instruye y nos fortalece como pueblo. Cancuama TV pervive aún en la mente de los colombianos porque hemos hecho cosas buenas, aparte de que no hayamos tenido de pronto un apoyo económico como equipo. ¿Para qué nos va a servir un canal de televisión? Eso fue un gran debate. Bueno, llegamos a la conclusión que esto tiene que servir, sin lugar a dudas, para fortalecer la pervivencia como pueblos, que esto nos permita seguir siendo lo que somos: cancuamos, arhuacos, huiguas, nazas, guambianos, pastos. Si no es para eso, no tiene razón de ser. Se han estado realizando acercamientos entre las autoridades indígenas del pueblo cancuamo y la Autoridad Nacional de Televisión con el fin de encontrar una solución pronta para que Cancuama TV funcione nuevamente, aportando a la cultura y el fortalecimiento de la palabra a través de la televisión. El premio a la mejor producción comunitaria se lo llevó Mujeres que hacen cultura, Cancuama TV, canal indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta.
dirigido por Walter Avisa. Agradecimiento desde aquí a los compañeros del equipo de Cancuama TV. En el 2011 obtuvimos el premio India Catalina como mejor producción de televisión comunitaria. Pero igual ahí nos tocó hacer unas inversiones que no teníamos de dónde hacerlas, no solamente para el hecho de ir a recibir el premio. Y yo pienso, otro premio que ganamos y quedamos en la ruina. Aguarruna cona Ricaurte Nariño manda, sujatún rema de rope yucancona. Chenek manda, parlancón paiconapa causaicona y ministido cona masumagya causangapa. Turre Oscar Ortiz, Huillangapa Mica. Hashtag Lisbeth. Ingaldas, aguavitne, aguaruza, kait, yagua, guat, asnuchigas. La emisora indígena La Voz de los Aguá ha tenido que enfrentar las inclemencias del tiempo y los constantes cobros del gobierno nacional por el uso del espectro electromagnético. Aquí nosotros emitimos otro informe al ministerio que nosotros queríamos que nos atendiera urgente en la parte de comunicación. Entonces, acercan los señores de Agencia de Naciones del Espectro, llegan y realizan un diagnóstico. Y el Ministerio de Comunicación emiten un informe que nosotros, por estar fuera del servicio, que teníamos que pagar una multa. Que ellos no son conocedores de los problemas que hemos tenido aquí en el pueblo. Pero no, eso es mentira, porque es que nosotros hemos emitido informe al Ministerio de Comunicación. Las instituciones del Estado han demostrado total desinterés por las necesidades de comunicación de los aguá. Esta emisora ha sido muy importante para difundir más en las comunidades, para que los niños o jóvenes puedan tener esa herramienta, para que ellos también puedan conocer los conocimientos que transmitimos a través de esta emisora. A pesar de los contratiempos, ya son varios años en que los aguá vienen dándole vida a esta radio. Amute kalinja munire, maamisa mera ashibelan linja tegage. Merrapte Namuy Nubirao. En el departamento del Tolima, la construcción de un distrito de riego afecta la comunidad ancestral del pueblo Pijao. Ellos también reclaman un hallazgo arqueológico que está en manos de una empresa privada. El resguardo Pijao de Palma Alta ha sido uno de los más afectados por la construcción del distrito de riego Triángulo del Tolima. Desde marzo pasado, sus habitantes vienen reclamando los vestigios sagrados descubiertos a raíz de un accidente durante la obra. Esta es su historia. Todo objeto de nuestros ancestros hay que darle el saludo. Todo el territorio nacional es susceptible de contener materiales arqueológicos. Lo que señala la norma, particularmente los decretos reglamentarios de la Ley 1185, señalan que es necesario y obligación informar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, de su aparición para que se le pueda dar el tratamiento adecuado. El distrito de riego Triángulo del Sur del Tolima se está construyendo actualmente en una zona de más de 20.000 hectáreas ubicada en los municipios de Natagaima, Coyaima y Purificación. 87% de las familias que habitan esta zona pertenecen a comunidades indígenas. La volquetada de tierra para abajo del triángulo, cuando vimos el tortazo, se vuela ruedas de atrás así, voltea y se mata el chofer. Llegaron y taparon el hueco porque vieron que pronto venía otro carro y como ellos eran los que habían hecho el daño de eso, entonces lo taparon. Al otro día vino la doctora Isabel Naranjo, que era la antropóloga. En la excavación se hallaron fragmentos óseos de 5 personas, 2 niños y 3 adultos que reposaron por aproximadamente 9 meses en un laboratorio de la concesión, una unión temporal entre las empresas Hidalgo Hidalgo SAS, Edivial SA y Ávila Limitada. Nosotros le íbamos a solicitar al IDECAN que esos restos nosotros no los dábamos el permiso para que los llevaran y le hicieran el estudio, para saber cuántos años tienen de enterrado esos indios ahí. Desde el punto de vista de la ley, yo considero que es un derecho fundamental de los pueblos indígenas el tener acceso a sus lugares sagrados y a sus vestigios
sagrados. Nosotros solicitamos el regreso de ese material otra vez aquí a nuestro territorio, o sea, al municipio de Natagaima. Por supuesto, deben garantizar la conservación de los materiales, la preservación y un programa de divulgación para que se pueda tener siempre acceso a las piezas y a los materiales arqueológicos. Se contactó a la antropóloga Diana Cristina Villada de la Unión Temporal Canales 2010, quien informó que los restos óseos reposan en el Laboratorio de Arqueología del ICANN desde enero de este año. Cayatún Yactape, Muiscarruna, Causancón. Paikuna, Sujtambo Huase Yocancón, Soticame Cusmoy. Kame, Ambichingapa, Ungosconata. Chazac, Paipayuyaicona, Causa Chincón. Con el ánimo de reivindicar el ejercicio de la medicina propia, se dio apertura a los centros de atención de medicina en los cabildos indígenas de Bogotá en el marco del proyecto CISPI apoyado por la Secretaría de Salud del distrito. El primero, contribuir a la cohesión y unidad de los pueblos indígenas en Bogotá. Y segundo, cada vez más hay empoderamiento de las comunidades para proteger su derecho a la salud y para exigirlo del Estado. En la localidad de Bosa se ubica un centro de atención donde se desarrollan prácticas rituales y terapias de medicina propia de los pueblos indígenas. Tenemos la Casa Sagrada, que es Cusmoy, centro de donde el médico tradicional atiende todos los pacientes y ahí se remiten a los diferentes espacios de sanación. Acá es la parte de donde se abren las historias clínicas del paciente. Tenemos el azul turto, tenemos la caraña, el yoaco, la caraña, el boldo, diferentes medicamentos que tenemos acá. Nosotros prevenimos las enfermedades con todas estas plantas antes de que la enfermedad avance. La salud desde la concepción indígena está asociada con la sanación física y espiritual. Esta alternativa genera buenas expectativas para los pacientes. Hay testimonios de que la medicina natural, la medicina propia es la que funciona, de que les gusta mucho y tienen muy buenos resultados con ella. Lo que se ha venido aprendiendo como medicina tradicional, hemos visto que ha dado buenos resultados, las pacientes se van muy contentos. Si bien el CISPI es un proceso de diálogo intercultural, su implementación avanza con lentitud por parte de las entidades estatales de salud por desconocimiento y falta de interés de sus funcionarios. La relación de nosotros con los hospitales ahorita con el Pablo VI, pues es como con el que estamos intentando, porque para nadie es un secreto que alguien que asiste a una atención con médico ancestral va al médico occidental y ellos no creen en ciertas cosas o no creen en ciertas enfermedades que nosotros tenemos, como lo es el descoaje, el mal de ojo. Que la medicina occidental no considera las posibilidades que tiene para los pueblos sus propias medicinas, las medicinas tradicionales. En esa medida, aunque es conflictivo, justamente estas acciones son para tramitar ese conflicto, para que de ahí surja lo que llamamos un diálogo intercultural. Nim mayele nubirao linjibelan ungwa gaterruan tretue muniranrer.